Querido profesor John Dusan. Bueno, muchas gracias, mi querido Alexander. Un saludo para usted y los demás integrantes de esta reunión, a Luis Eduardo, a Judy, a Arison, a Eric, a Jaime, etcétera. Bueno, esperábamos un público un poquito más nutrido, pero bueno, aquí vamos a hablar un poquito sobre la inteligencia artificial. Entonces, no sé si comenzamos inmediatamente entonces, ¿cierto, mi querido Alexander? Ahí van ingresando algunos poco a poco. Adelante, Eh, profe, claro que sí. Bueno, perfecto. Entonces, el día de hoy voy a hablarles sobre algunos pensamientos que tengo, algunas ideas que he planteado, que me he formulado, algunas inquietudes también respecto a aquellas ventajas que se pueden presentar en la implementación de la inteligencia artificial en el derecho. Pues no solamente ventajas, sino también desventajas que se pueden dar con el uso de esa inteligencia artificial inicialmente en el área del derecho, que es el área que me compete, que me compete. Y en primer lugar, indicar que la inteligencia artificial, con base en la literatura actual, lo que podemos encontrar, la podemos entender como aquella capacidad que tienen las máquinas, entiéndanse, esos equipos, los nuevos equipos electrónicos que tienen estas máquinas para realizar funciones cognitivas humanas, es decir, aquellas funciones que son propias de la conducta del ser humano, como por ejemplo el aprendizaje, la resolución de problemas, el reconocimiento de patronos y desde luego también la elaboración de tareas, entre otras, a través de unos algoritmos que procesan grandes cantidades de datos y de esta manera logran identificar patrones tomando decisiones basadas en esos datos que esos algoritmos les presentan. En otras palabras, las máquinas con la ayuda de la inteligencia artificial lo que van a hacer es ejecutar aquellas tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Y en ese orden nos ayudarán a hacer más fácil algunas labores, así como ahorrar tiempo, recursos, etcétera. Pero no obstante las ventajas que eventualmente nos podría ofrecer la implementación de la inteligencia artificial, debería también preocuparnos aquellos alcances que su aplicación podría tener. Y cuando me refiero a preocuparnos, no lo hago propiamente en el sentido de visualizar un escenario tipo apocalíptico o terrorífico, eh, al mejor estilo de las películas de Hollywood, en el cual las máquinas pretenden destruir a la raza humana, aunque no faltará quien estará planteando un escenario en ese sentido, sino que me refiero más bien a esos aspectos, a unos aspectos menos angustiosos. Y es en concreto el que tiene que ver como en su momento la revolución industrial por allá en el siglo XVIII, con esa posibilidad que se tiene hoy en día al desarrollar esa implementación de la inteligencia artificial con estas nuevas tecnologías digitales, sus máquinas, sus programas, etcétera, y puedan reemplazar al hombre en esas actividades profesionales y en ese sentido dejar de demandar esa fuerza laboral, esa mano laboral. Recordemos que la revolución industrial y las demás revoluciones que se presentaron, en concreto se habla alrededor de unas 4 revoluciones industriales, pero bueno, hagamos un paréntesis. ¿Qué podemos entender por esas revoluciones industriales? Encontramos que esas revoluciones industriales son aquellos cambios sociales y económicos que se han causado a lo largo de nuestra historia debido a los distintos avances tecnológicos. Y en ese orden podemos encontrar 4 revoluciones industriales. La primera, de la cual voy a hacer referencia más adelante, tiene que ver con el Reino Unido, como les dije ya también hace un momento en el siglo XVIII, y esta revolución industrial en el Reino Unido se dio gracias al uso del carbón y las máquinas a vapor. En segundo lugar, tenemos una revolución industrial por allá cerca de 1900, un poco antecitos, hasta 1900, 1914, en la cual se habló sobre el uso del gas. Entonces ya se implementó en esa revolución industrial la aplicación del uso del gas. Tenemos una tercera revolución que fue la de 1969 y tiene que ver con el uso de la electricidad y la energía nuclear. Y por último, encontramos en el año 2000 la que fue
catalogada como la cuarta revolución industrial, y es la que tiene que ver con el tema del Internet y las energías no renovables. Entonces, estas revoluciones industriales, en especial la primera, repito, la del Reino Unido, conllevó a ese proceso, cambio de una economía agraria y artesanal a una dominada por la industria y la fabricación de maquinaria. Proceso que inició en Gran Bretaña y se extendió al resto del mundo, a otras partes del mundo, y que con sus nuevos inventos y avances en la industria, si bien permitió ese aumento en la producción manufacturada y también permitió que algunos países crecieran exponencialmente, no es menos cierto que la invención de estas nuevas máquinas permitieron optimizar esa producción, pero con menos mano de obra, es decir, se reemplazó parte de esos obreros que trabajaban en las empresas. Bueno, además también de generar algunos problemas de contaminación ambiental. Pero entendemos que en ese momento, pues fue un gran avance para la economía de todos estos países, y además que se requería, pues permitió el acercamiento entre todas estas naciones y que tuviéramos ese alcance, que tuviéramos a la mano muchos más productos y a mejores precios. Es claro que puede ser un tema discutible, pues evidentemente con estas nuevas tecnologías se requerirán también para su aplicación más profesionales expertos en estas áreas para desarrollar la inteligencia artificial y todo lo relacionado con este tema. Por ejemplo, el desarrollo de esos motores de búsqueda como, por ejemplo, el ChatGPT, el Copilot y demás programas informáticos que generan texto y contenido de todo tipo que ustedes conocerán también muy bien. Pero debemos preguntarnos, ¿serán más los puestos de trabajo que desplazará, que acabará esta aplicación de la inteligencia artificial respecto de los que se necesitarán para el desarrollo de la misma? No lo sé, esas son las dudas que quiero plantear. Seguramente hay un poco en la respuesta, un poco de ambas caras. En esta línea es factible al menos pensar sin necesidad de alarmarnos que pueden existir algunas tareas y por consiguiente profesiones que pueden desplazar o al menos reducir, como se pueden reducir en su actuar, como por ejemplo las actividades desarrolladas por los relatores. El relator es un cargo que se tiene en la rama judicial, en el cual se encarga de recopilar toda la información, todas las providencias del tribunal donde está ubicado el respectivo relator. Entonces, esta inteligencia artificial puede hacer esa reunión, puede agrupar todas esas providencias y estandarizarlas, agruparlas, etcétera. También puede presentarse dificultad en la aplicación de los docentes, como por ejemplo en la que yo me desarrollo. También puede haber esa reducción o podría llegar a reemplazar la aplicación de la inteligencia artificial el grafólogo forense, un auxiliar, un perito auxiliar en la rama del derecho penal, en varias ramas del derecho, entre otras, lo cual va a obligar a estos oficios o a estas profesiones seguramente a desarrollar nuevas funciones o actividades que no se puedan delegar a las máquinas. Pero bueno, estas son solo algunas ideas que una vez vayamos conociendo más sobre el avance, tengamos más conocimientos sobre esa inteligencia artificial, podemos ir incrementando y definiendo para ajustarnos a esta nueva realidad. Ahora bien, en lo relacionado con la aplicación de la inteligencia artificial al derecho, creo que independientemente de esas preocupaciones, las que estoy planteando acá respecto a la posibilidad de que esta pueda llegar a reemplazar o desplazar un porcentaje de la mano de obra, creo que la inteligencia artificial para los abogados no debe ser considerada una amenaza, sino una herramienta que puede potenciar sus capacidades. En conclusión, esa tecnología puede convertirse más bien en un aliado estratégico para los abogados y para los jueces en Colombia. Esta inteligencia artificial ya se ha aplicado en algunos otros momentos. No sé si alguien de pronto quiere hacer alguna pregunta de lo que llevamos hasta este instante. Las personas que están conectadas, ¿no? ¿Seguimos? Sí. Bueno.
Entonces, decía que la inteligencia artificial ya se ha aplicado en casos concretos en materia jurídica y tenemos el caso de en el 2023 un juez en el tribunal de asesinos en Pakistán utilizó el ChatGPT para decidir sobre la libertad bajo fianza de un niño de 13 años acusado por un delito. Y en este caso el tribunal citó el uso de la asistencia al ChatGPT en ese veredicto y le preguntó, ¿se puede conceder la libertad bajo fianza a un sospechoso menor de edad allá en Pakistán que tiene 13 años de edad después de su arresto? A lo cual el lenguaje utilizado por la inteligencia artificial fue que bajo el sistema penal, bajo ese sistema juvenil de 2018, de acuerdo con la sección 12 del tribunal, es decir, la norma de allá, este indicó que puede conceder la libertad bajo fianza bajo ciertos criterios, bajo ciertas condiciones. Sin embargo, dijo la IA, dependerá de la corte decidir si se concederá o no la libertad bajo fianza a ese sospechoso de 13 años después de su arresto. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que aun cuando se prestó por parte de la inteligencia artificial una asistencia para resolver ese caso, vemos que que de todos modos, la inteligencia artificial no indicó una respuesta definitiva. ¿Qué fue lo que hizo? Le trasladó esa decisión final a la corte, es decir, al hombre, al ser humano. Asimismo, se aplicó la inteligencia artificial por parte de un banco, el cual desarrolló un algoritmo para mejorar la gestión de préstamo habitacional dirigido a un sector formal en esa ciudad. Y en este caso, entonces la inteligencia artificial lo que hizo fue que ayudó a generar esas condiciones requeridas y demás para determinar cuáles iban a ser esas personas que podían ser beneficiadas con esos préstamos, quiénes serían finalmente esas personas a las cuales se les podría brindar ese préstamo. En ese orden podríamos indicar que la inteligencia artificial debe ser considerada una herramienta que puede incrementar esas capacidades de los abogados y no una amenaza para nosotros. No puede ser una amenaza. Esta es la afirmación que debería tomar cada vez más fuerza. Pues es claro que la inteligencia artificial está transformando radicalmente el sector jurídico, haciendo que nuestras tareas como abogados sean más rápidas, eficientes y precisas. ¿De qué otra manera nos podría ayudar la inteligencia artificial? La inteligencia artificial también puede ser muy efectiva en la búsqueda de jurisprudencia. La inteligencia artificial analizar en cuestión de segundos miles de sentencias, identificando cuál es el precedente que se requiere, nos puede ayudar ahorrándonos bastante tiempo para hacer esa sintetización de la jurisprudencia. También nos puede ayudar, como actualmente ya se está dando, ya es una realidad, ustedes lo saben, en cuanto a la redacción de documentos, la generación automática de contratos, demandas, denuncias, distintos documentos legales que ya se hacen, los cuales basta con indicar algunos datos y la inteligencia artificial se encarga de ello. También la aplicación de la inteligencia artificial al derecho nos puede ayudar con la predicción de los resultados. Entonces, mediante un análisis de datos, la inteligencia artificial puede predecir con un alto porcentaje cuál va a ser el resultado en un juicio, cuál va a ser la decisión que va a adoptar un juez. Y así nos puede ayudar a adoptar ciertas estrategias para defender nuestra posición ante la jurisdicción, ante los jueces. También nos puede ayudar a la detección, nos puede ayudar a detectar cuáles son aquellos fraudes que se pueden presentar. Entonces, esta IA puede identificar esos patrones de comportamiento que son sospechosos y lo cual es fundamental en el caso del fraudes financieros, por ejemplo, y entre otros delitos que tengan que ver con el sistema financiero, informático, etc. Entonces, no obstante esos posibles beneficios, también se han detectado algunos problemas relacionados principalmente con el sesgo que pueda tener esa información consultada por la inteligencia artificial en algunas de sus tareas. Pues recordemos que son personas, somos seres humanos nosotros, quienes cargan esos datos y toda la información consultada
que reposa en esos programas de la inteligencia artificial. Asimismo, otro de los problemas que se han presentado tiene que ver con la protección de los datos, los cuales pues, generan un gran problema a aquella privacidad que se tienen sobre esos datos. En atención a que todos estos, toda esa información, todos esos datos personales que allí se almacenan, pues pueden ser objeto de consulta, de búsqueda por muchos de nosotros. Y por último, pero no menos importante, es establecer quién es el responsable en caso de que la inteligencia artificial cometa un error como también ya ha ocurrido. Entonces tenemos un caso en Estados Unidos, en concreto en California, en el cual un abogado al momento de redactar su memorial, unos alegatos en un juicio, citó una jurisprudencia, pero resulta que la contraparte no encontraba esa jurisprudencia, no la podía analizar para, pues, contradebatir su argumento, para resumirles. Entonces, la contraparte le solicitó al abogado que le dijera en dónde había obtenido esa providencia, esa jurisprudencia. Y este, por el contrario, lo que hizo fue retrasar la respuesta, no dio oportuna información, tampoco fue preciso. Entonces, obligó a que la contraparte interpusiera una queja y gracias a esa queja, el abogado debió decir, se vio obligado a manifestar de dónde había obtenido la información. Y fue cuando confesó que había utilizado una IA para sustentar su alegato. Entonces, citó una jurisprudencia que había descargado de una inteligencia artificial, pero no le hizo el filtro correspondiente. Entonces, si ven, por un lado, pues el sesgo que pueda tener. Por otro lado, esa protección de datos. En tercer lugar, que esa información que se obtenga, pues puede tener errores. Entonces, allí está la situación. Y es que quien haga esa búsqueda a través de la inteligencia artificial debe ser consciente de que tiene que hacer un filtro sobre esa información. No puede, como se dice popularmente, tragar entero porque es factible que esa inteligencia artificial nos pueda arrojar un dato equivocado, ojo, como ya ocurrió. Entonces es importante hacer esos filtros. Entonces, indiscutiblemente la inteligencia artificial es una nueva herramienta, creo yo. Esa debemos utilizarla siempre en pro de nuestras tareas diarias y para beneficio de todos. En ese sentido, pues lo que debemos hacer es organizar y desarrollar responsablemente y éticamente toda esta tecnología. Creo, sí, finalmente, más bien, ya vamos a ir acortándonos un poquito. Finalmente, y abriendo así el debate sobre el papel futuro de la tecnología de la justicia acá en Colombia, existe otro precedente en el cual se utilizó la inteligencia artificial que quiero compartir con ustedes y es el de la señora Beatriz Chávez y su hijo, el cual había sido diagnosticado con autismo. Entonces, este debía recibir unas terapias en la ciudad, pero su mamá alegó no tener recursos suficientes para los desplazamientos ni para los copagos de ese servicio que debía recibir su hijo. En este caso, se utilizó una inteligencia artificial, se utilizó la inteligencia artificial para ayudar a resolver la tutela que presentó la señora Beatriz Chávez en pro de los derechos fundamentales de su hijo. Entonces, el juez efectivamente tuteló el derecho solicitado por la mamá de este chico y le ordenó a la encargada cubrir con los gastos, a la EPS le ordenó cubrir con los gastos, pero los problemas se presentaron fue en el momento de que algunos trámites administrativos. ¿Qué pasó aquí? Entonces la Corte falló a favor de la madre y ordenó al Consejo Superior de la Judicatura crear una guía en 4 meses para poder regular todo el uso de la inteligencia artificial en el sistema judicial, la cual se supone es la que debe garantizar esa transparencia, protección a la privacidad, respeto al debido proceso y asegurando que la inteligencia artificial pues es la que debe actuar como un complemento y no como un sustituto del criterio humano. No lo puede sustituir, debe ser es un complemento. Como finalmente ocurrió, como les dije en el primer caso, en Pakistán, donde la IA le trasladó finalmente la responsabilidad o la decisión definitiva a la Corte. Esta sentencia que les estoy hablando es un caso colombiano, obviamente, y se trata de la sentencia T-323 de 2004, T-323 del año pasado, emitida por la Corte Constitucional Colombiana, la cual examina
esa legitimidad del uso de la inteligencia artificial en decisiones judiciales. En esta providencia, la Corte revisa indica que debe estar pendiente que no se afecte esos principios fundamentales como la independencia, la imparcialidad judicial, y además cuestiona si ese uso pueda vulnerar incluso el debido proceso. Pues aunque se le transfiere la decisión final a una inteligencia artificial, su influencia en la motivación por parte de la persona, del ser humano, que en cuanto a adoptar una decisión, podría eventualmente reducir esa autonomía judicial y por ende afectar, además del debido proceso, también el derecho al juez natural. O sea, es una mezcla, son varios los componentes que se pueden presentar en cuanto a la implementación de la inteligencia artificial, incluso desconociendo, como decíamos, algunos derechos fundamentales, la imparcialidad, la independencia, el debido proceso, el juez natural, etcétera. Debemos entonces reglamentar sobre la materia para que estas tecnologías complementen en lugar de reemplazar ese papel de abogados y jueces que tenemos todos en nuestra administración de justicia. Igualmente, a modo de datos, alguna información, tenemos en Colombia, de alguna manera ya hay un ABC sobre esta legislación en materia de tecnología e información de las comunicaciones, y esta comienza en el 2009, pero ya con la ley 1341, en su artículo 6º, define cómo las tecnologías emergentes ya se encuentran a la mano, y dice cuáles son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas que permiten esa compilación en el procesamiento y transmisión de esa información, como voz, datos, texto y todo lo demás que tiene que ver con el sistema de la inteligencia artificial. También tenemos el decreto 1078 del 2015, el cual refuerza esa normatividad al disponer la implementación de la política de gobierno digital, en coordinación con la rama legislativa, judicial y otros órganos de control. También tenemos el COMPES 3975 del 2019, que define la inteligencia artificial como un área de la informática dedicada a resolver problemas cognitivos habitualmente asociados con la inteligencia humana o con seres inteligentes, dice más o menos ese COMPES, y destaca la importancia en el desarrollo de las condiciones que permitan a Colombia prepararse para los cambios económicos y sociales que va a traer la implementación de la inteligencia artificial. Y finalmente, durante la pandemia, algunos recordarán, encontramos el Estado colombiano promovió la digitalización del sistema judicial a través de normativas como el COMPES 4024 del 2021, el COMPES 4024 del 2021 y el decreto 806 de 2020, medidas que se hicieron permanentes con la ley 2213 de 2022. Y estas normativas permitieron la implementación de esta tecnología de la información para agilizar los trámites judiciales en respuesta a las necesidades de continuar con los procesos de manera remota. Recuerden que estábamos en la época de pandemia, nos encerraron, fuimos a las casas y esos trámites no deberían detenerse. Entonces, con este COMPES, con el decreto 806 y con la ley 2213 se estableció la posibilidad de realizar estas audiencias virtuales, todos los procesos, las entrevistas. Vemos actualmente en las redes sociales que se transmiten los juicios, tenemos acceso a ello, y qué más ejemplo que el que estamos teniendo hoy, que a través de esta virtualidad pues es factible hacer ese tipo de implementaciones. También es factible que podamos acceder a programas de educación superior a través de la virtualidad, etcétera. Todo gracias a estos pinitos que ya vienen en esta materia y a esta ley y a este decreto que gracias a la pandemia pues nos ha permitido que esto ya sea una realidad, y que pues ejemplo de ello es que estemos hoy aquí hablando y debatiendo sobre estos temas. En ese sentido, entonces, quisiera, aquí vemos en el chat, el señor Alexander, listo. Entonces, esas son las reflexiones, esas son las inquietudes
que tengo sobre la implementación del derecho de la inteligencia artificial al derecho. Claramente serán más las ventajas, podríamos decir a manera de reflexión, no obstante, podríamos eventualmente hacernos la pregunta sobre la posibilidad de que ésta pueda eventualmente desplazar esa mano de obra en algunas áreas y veremos los pros y los contra. Muchas gracias. No sé si tienen alguna inquietud, señor Alexander. Bueno, profesor John, yo sí, ahí le acabo de subir una pregunta que me surge pues de lo que usted acaba de comentarnos en su exposición. Y la pregunta ¿es posible que se genere en el corto plazo una dependencia significativa de la IA de los profesionales del derecho? Mi pregunta va enfocada hacia el comentario que usted hizo del abogado que en últimas no hizo un filtro de lo que citó y se generó pues la situación que usted nos comentaba. Pero partiendo de ahí, ¿será posible que se genere una dependencia más amplia, más significativa, más profunda? ¿Y cómo podría en ese sentido, qué se debería hacer para que pues, no fuera de esa manera, ¿no? Porque debe ser una herramienta de ayuda, más no una herramienta para que el abogado o el profesional en el derecho pueda ejercer. Bueno, pues esperemos que no se vaya a generar esa dependencia, porque ahí sí creería yo que sin lugar a dudas habría mayor desplazamiento de la mano de obra. Y eventualmente lo que debemos hacer es estudiar, profundizar, crear nuevas tareas que aun cuando la inteligencia artificial pueda manejar ciertos componentes, siga de todos modos dependiendo del ser humano esa decisión final, porque ella puede generar muchos algoritmos y objetivamente, con base en ellos, dar una posible respuesta, pero es el juez, por lo menos en materia jurídica, es el juez quien en el día a día y con base en los elementos específicos de cada caso, quien puede adoptar una decisión. Como decimos en derecho, le preguntamos a un matemático cuánto es 2 más 2 y este va a decir a secas 4. Le preguntamos al abogado cuánto es 2 más 2 y este dice cuánto quiere que sea. Porque además de que puede manejarse en algunas circunstancias, adicional a ello, cada caso es distinto, es particular y aun cuando parezca ser el mismo, no lo es. Y pueden haber algunas situaciones específicas que pueden afectar la psiquis y que va a depender del ser humano en esa capacidad que tiene de entender a su semejante, a su par, a su otro yo, que le va a permitir adoptar una decisión en esos determinados casos. Entonces, lo que puede hacer esa inteligencia artificial es ayudarnos a condensar esa información y no depender 100% de ella, sino que la podamos utilizar como herramienta. Esperemos que no, que sea una herramienta mejor. Ok, mi profe, claro que sí. No sé si los demás participantes tienen algún aporte a este tema. Si quieren, por favor, pueden abrir sus micrófonos y hacer el aporte. También tenemos ya el formulario de asistencia, que es muy importante para nosotros, con el que nosotros podemos también consolidar la cobertura que damos, el impacto que tenemos a través de los campus en estas actividades multicampus del sistema de bibliotecas de la Universidad Cooperativa. Entonces, estamos atentos a, por aquí Eric me parece que levanta la mano. Claro que sí, Eric. Abre los micrófonos, por favor. Buenas tardes. Pues nada, si quisiera o sea, ¿cómo podremos blindarnos? Por ejemplo, si es muy frecuente que uno utilice algunos de estos tipos de información generativa y que bien sea no solamente como comentaba el expositor, citan sentencias que no existen, pero también lo ve uno, por ejemplo, que se inventa las citas completas, o sea, la revista, el número, o sea, todo, el chat GPT específicamente, se inventa todo hasta el enlace a través en el cual se encuentra disponible. Entonces, ¿cómo digamos, o sea, podría uno blindarse uno un poquito? Porque es que
O sea, termina siendo a veces un poco engorroso que cree uno que tiene una fuente de información importante y confiable, y mientras que termina haciendo un trabajo doble porque finalmente la información que le suministró el chat pues no es verídica. Entonces toca comenzar a hacer de cero la búsqueda de información. No sé si exista, o no sé, algún prompt o algo así que no le pueda brindar a la inteligencia para que solamente le suministre información verificable y confiable. Gracias. Gracias, Eric, por su pregunta. Pues dos cosas. La primera, el estudio juicioso por parte de quien está consultando para filtrar esa información y no le vaya a pasar lo del abogado allá en California. Entonces, efectivamente, es una ayuda, pero a su vez tiene que ir de la mano de esa atención en concreto al documento que se está proyectando o ayudando a realizar por parte de la inteligencia artificial para que no se cometan estos errores. Y en segundo lugar, indicar que esta inteligencia artificial, esos distintos, el ChatGPT, Copilot y otros que se encuentran, manejan varias opciones. Una que es el normal, el que no se paga, el que muchos podremos acudir y nos arroja una información, pero ese es el que más debemos tenerle duda en cuanto a lo que nos arroja. Mientras que hay unos que son pagos, entonces tienen, no sé, tal vez mayor alcance de búsqueda y al parecer sí son un poco más rigurosos en esa información que nos suministra. Pero ya sea el que es gratis o el que debemos hacer algún pago, no sobra siempre hacer el filtro. Y si queremos utilizarla, yo qué sugeriría, pues si somos recurrentes en el uso de esta inteligencia artificial, pagar uno de estos que es mucho mejor, que se supone es más confiable y de todos modos hacer el seguimiento riguroso para que no se cometan estos errores. También ahí se me olvidó decirles, hay otro motor de búsqueda que si no estoy mal se llama DeepSeek. Hay una nueva inteligencia artificial que se llama DeepSeek. Entonces, hay muchas. Y eso que les estoy diciendo acá es como la tecnología en cuanto a los celulares y los computadores. Ustedes compran un teléfono con determinadas características y a la semana ya sabemos que no es la última tecnología, si es que no es de un día para otro. Entonces, todo esto va aumentando y claramente han habido avances exponenciales en este tema. No sé si de pronto haya otra pregunta o otro aporte de los asistentes. Si son tan amables, pueden levantar la manita. Aquí estamos pendientes para mirar. Están muy perceptivos el día de hoy. Y por consiguiente muy tímidos el día de hoy. Por aquí el compañero Felipe del Campus Cartago nos dice que Queen y DeepSpeak son las IA generadoras de texto más recientes en obtener fama y ambas son chinas. Profe Dusan. Ah, sí, Gracias, recientemente, Felipe. sí, gracias. Recientemente, gracias, Felipe Vargas. Sí, no recuerdo el nombre de estas, no obstante, sí sé que China y hay una crítica al respecto. Entonces, estas que vienen de Estados Unidos, además de que toca pagar y en algunos casos, al parecer, según ese mercado, mucho dinero, tiene ciertas restricciones en algunos temas y China ha creado unos sistemas de inteligencia artificial que se llevan por delante los que ya conocemos y fuera de eso gratis. Entonces, sí ha habido un auge grande en cuanto a la inteligencia artificial desarrollada en China. Sí, señor, así es. Gracias, sí, señor. Además de recientes, mucho mejores y gratis, si no estoy mal. Esa es la crítica que se hacía porque los que se tienen actualmente cuestan y tienen dudas en cuanto a esa claridad, esa asertividad respecto a la información suministrada, pero estos sí son mejores y gratis, eso he escuchado, sí señor. Bueno, profesor John, aquí veo que no hay más preguntas en el chat, no hay más aportes, no hay manitas levantadas. Agradecerle profundamente su participación, profe. Como usted decía, este es un encuentro para disertar, para pensar, para aportar
y en una temática que pues nos está permeando a todos y todas las profesiones, ¿no? En todos los campos. Así Y lo es. único que uno espera es que cada profesional definitivamente tenga mucha ética. Usted decía, hay que filtrar, hay que verificar, porque no se puede asumir que lo que salió ahí es la última palabra. Y se Así podrían es. tomar entonces decisiones siempre, siempre que pueden en algún momento generar alguna dificultad. Felipe, cuéntanos. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Alex. Doctor John, muchísimas gracias por la intervención. Me parece muy propicia para una conexión, perdón, para una relación de lo que está ocurriendo en este momento. Solo para recordar algo, y es que todos los códigos de ética que se han diseñado en los últimos años con respecto a la IA están planteando eh, que la IA se equivoca y que hay que tener preparación previa para poder usar la IA, porque como bien lo decíamos ahora, la IA se equivoca y no se equivoca de vez en cuando, se equivoca con mucha regularidad, puesto que es algo que está diseñado para analizar información y no para brindarla en términos como la están usando muchas personas en este momento. Entonces yo doy el ejemplo aquí de que es como cuando uno la pone a que le haga trabajos académicos de materia, es como cuando usted contrata al ingeniero civil para que le haga la mezcla del concreto en vez de ponerlo a hacer lo que él sabe hacer por ser ingeniero civil. La IA es muy buena haciendo análisis de información, haciendo relaciones, mostrando variables dependientes, mostrando variables independientes, pero la estamos usando la mayor parte del tiempo para acciones tan básicas que la estamos subutilizando y al mismo tiempo estamos haciendo que nuestras propias habilidades se van un poquito menguadas. Entonces, si bien son útiles para muchísimas cosas, hay otras en las que sí hay que pensar un poco en cómo sacarle el mayor provecho, y eso es una cuestión que debemos tener en cuenta. Uno no va a usar una IA para que le produzca texto cuando puede usarla para que le ayude a mejorar sus propias creaciones y de esa manera usted pueda mejorar su propia capacidad creativa, su propia capacidad de análisis, su propia capacidad de argumentar y de proponer. Era eso simplemente. Muchas gracias. Así es, Felipe. La idea es que se puedan incorporar los datos, uno pueda plantear algunas ideas en un texto y que la inteligencia artificial de pronto le ayude a uno en esa redacción, en ese formato, pero que uno que sea uno quien haga ese esfuerzo y después si ha solicitado información adicional para nutrir lo que pueda también hacer ese filtro para que no se generen esos errores, efectivamente. Bueno, así las cosas, mi profe John Dusan, John Alexander Dusan, muchas gracias por participar con nosotros, por acompañarnos. De verdad que usted hoy me recuerda mucho al profesor Vladimir, un gran aportador de conocimiento y participante de nuestras actividades en las bibliotecas activas. A todos los participantes, muchas gracias. Quedamos pendientes para las próximas sesiones de Cicerón de Nuevo al Debate, de Cátedra para la Paz, de Mecánica Cuántica, bueno, otros sinnúmero de actividades que llevamos a cabo desde el sistema de bibliotecas de la Universidad Cooperativa a modo multicampus. Y bueno, agradecerles una vez más, profesor, de verdad, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias. Esperamos que nos hayan diligenciado la asistencia. Y bueno, vamos a escuchar entonces aquí para finalizar el aporte del profesor Vladimir. Adelante. Un especial saludito, profe John, Alex, a todos, por ahí se les recuerde con mucho cariño. Donde estoy es un poquito terrible la señal. Excelente el conversatorio, muy buena la ponencia y me encantó la reflexión. Claro que sí, en algún momento nos volvemos a encontrar en alguna charla por allá. Bueno, profesor Vladimir, muy amable, gracias por estar ahí pendiente de nosotros. Claro que sí, profe Vladimir, muchas gracias por ese saludo, qué gusto escucharlo. Una vez más, a todos muchas gracias y pues por favor diligenciar el formulario y nos estaremos viendo en otra próxima oportunidad. Dios les bendiga. Buena tarde para todos, que estén muy bien. Muchas gracias, señor Alexander. Feliz tarde. A usted, mi profe, gracias. Hasta luego.